Hola, mi nombre es Eduardo Salvador Hernández Calderón. Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Actualmente estudio la licenciatura de Derecho y Seguridad Ciudadana en sexto semestre y en esta ocasión les tengo el análisis sobre el caso Rubí Escobedo, desde el relato de los hechos más importantes hasta las irregularidades por parte de las autoridades en dicho caso. Espero y esta presentación sea de su agrado. Bueno, en principio explicaré quién es Rubí. Bueno, Rubí Marisol Fraire Escobedo era una joven de 16 años de edad, hija de la activista Marisela Escobedo Ortiz y pareja de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, con quien tendría una hija durante su relación. Bueno, durante los hechos, en dicha relación en principio no era aceptada de buena manera por parte de toda la familia Escobedo, puesto que para ellos la pareja de Rubí no era un buen prospecto para ella. Si bien a pesar de las ideas de tanto de los hermanos como de la madre de Rubí, Marisela Escobedo Ortiz, aceptó dicha relación, causando así que posteriormente vivieran juntos. Hablo de Rubí Escobedo y Sergio Barraza. Durante esta relación vivían juntos cerca de la familia Escobedo, para ser exactos en un departamento que se ocupaba anteriormente como bodega del negocio de dicha familia. Si bien a pesar de su desacuerdo mantenían cierta comunicación con Rubí y la dejaban aún vivir con él, por ser decisión tomada por ella misma. No obstante, hasta un día se desconoce exactamente el dato del día preciso que Juan Manuel Fraire Escobedo, hermano de Rubí, decide buscar a su hermana, a lo que se da cuenta que ella no se encuentra en dicho departamento. Es aquí como la familia Escobedo, al alertarse por dicha situación, buscan a Sergio Barraza en casa de su madre, donde lo encuentran junto a su hija, pero sin la compañía de Rubí Escobedo. Sergio Rafael Barraza es así como él desaparece unos días posteriores al suceso de ese día. Y posteriormente es como a partir del diciembre del 2008 es cuando inicia el activismo y búsqueda de Rubí Escobedo por parte de Marisela Escobedo Ortiz. Posteriormente es aquí cuando acuden aproximadamente mes y medio después de que se levantara una denuncia a la cual intentaban desde días antes, desde que desapareció Rubí Escobedo. Es aquí como se da el primer contacto con las autoridades, para ser precisos la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, donde la procuradora era la encargada Patricia González. Es aquí como se lleva a cabo la repartición de volantes para la búsqueda de Rubí Escobedo, que aquí es donde justamente inician las irregularidades de las autoridades en la búsqueda de una persona desaparecida, dejando a un lado que en ese entonces la alza en muerte de mujeres iba cada vez más alto y que sin importar el estado o alertarlos sobre estos números dejaban a un lado este problema. Sin embargo, tanto para el MP como para los encargados de dictaminar a una persona desaparecida a cabo de tan solo días, que es lo que ellos justificaban, y en la insistencia de la búsqueda de Rubí por parte de su madre Marisela, es que un joven llama y proporciona datos que tiene sobre la desaparecida. Es aquí cuando el dicho joven cita a Marisela Escobedo y relata lo sucedido una noche junto a Sergio Barraza. Y es aquí como el joven describe que durante de una noche y estando junto a un grupo de jóvenes reunidos en casa de Sergio Barraza, llegó el susodicho y pidió ayuda sobre llevar unos muebles a su departamento junto a Alonso Barraza, hermano de Sergio. Posteriormente, al regresar de dicho mudanza, Alonso Barraza menciona: mi carnal se quebró a su ruca. Habla de Rubí y después es aquí como Sergio, al llegar al lugar, confirma:
Sí, la maté. Fuimos a tirarla a las marraneras, la metí en un tambo de basura y la quemé. Y es aquí como el joven opta por apoyar a Marisela Escobedo para llevar más a fondo el caso de Rubí. Es cuando se manda un grupo de investigación y peritos al lugar a donde se había mencionado que se había tirado los restos de Rubí, pero sin embargo aún no se encuentra ningún rastro de ella, ya que esa zona era demasiado grande, surgiendo así el segundo descaro consecutivo por parte de las autoridades, ya que la poca persistencia ante los casos de hoy en día, porque aún sigue siendo un hecho esto, pero sin embargo para Marisela esto no era un impedimento, ya que al buscar a Rubí, es así como con sus propios recursos logra localizar a Sergio Barraza en Fresnillo, Zacatecas, en donde es detenido y trasladado a Ciudad Juárez, en donde este mismo va a llevar su proceso. Y es así como al ser detenido, él indica el lugar exacto donde se encuentran los restos de Rubí Escobedo, siendo una de las pruebas más contundentes, no quizás para aún ser el asesino, pero sí para ser cómplice del mismo u omisión de las autoridades, que sería igual o pudo ser tomado como delito. Sin embargo, todo esto sucedido aunado es como Barraza también se declara culpable. Sin embargo, por ineptitudes, porque solo eso justifica lo siguiente en el juicio, fue liberado meses después porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar dicho delito. Y es aquí como se destaca durante el proceso que para el año 2008, en junio del mismo, se impondría un principio. Dicho principio es aquel que afectaría directamente a este, el cual sería el principio de presunción de inocencia en la legislación mexicana, mediante la reforma de junio del 2008, y que sería el pretexto perfecto para las ineficientes aptitudes por parte de los jueces durante el caso, ya que posteriormente y antecedente a esto es lo mismo, ya que él mismo es quien confesó la autoría del crimen sobre Rubí Escobedo, lo que aún siendo así es como se convirtió en uno de los primeros juicios orales en la historia de México en donde la confesión no es suficiente, y de esta manera, aún a pesar de la autoinculpación, los jueces declararon al asesino inocente por falta de pruebas materiales, y es así como lo dejan en libertad. Bueno, en búsqueda de la justicia, posteriormente al suceso de impunidad visto por toda la República Mexicana, transmitido a través de todos los medios tradicionales como la televisión, el radio, la familia Escobedo buscaba justicia para el caso Rubí, comenzando por la obtención de pruebas directas sobre Sergio Rafael Barraza. Es aquí cuando Marisela Escobedo comienza la protesta y el activismo en búsqueda de justicia, ya que apelada a la resolución, un tribunal de circuito revocó la sentencia absolutoria, declaró y sentenció a Sergio Barraza por asesinato. Sin embargo, este no llegó a pisar la cárcel al permanecer prófugo de la justicia. Por consiguiente, como desde un inicio se llevó a cabo, Marisela Escobedo comenzó sus investigaciones por propia cuenta para encontrar a Sergio Barraza. Es aquí como da con él, encontrándolo por segunda ocasión en Zacatecas, aunque por ineptitud de la policía logró escapar. Durante unos cuantos meses, la investigación que llevó a cabo Marisela Escobedo siguió su rumbo, hasta que logró obtener información sobre Sergio Barraza. Pero ahora el prófugo de la justicia se encontraba dentro de un grupo de delincuencia organizada y contaba con cierta protección de los llamados Zetas, grupo delictivo famoso en el narcotráfico en México. Marisela Escobedo, al tener demasiada información sobre Sergio Barraza y la organización delictiva Los Zetas, y al causar tanta indignación por el estado actual y el gobernador César Duarte, este mismo la manda para recabar dicha información con el fiscal del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas,
llevando a cabo el relato de todo lo que llevaba investigado por su parte. Es así como posteriormente, tras múltiples protestas ante los gobernadores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte Jaques, Maricela Escobedo se instaló en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno, sede del gobernador. Es aquí como ella, amenazada de muerte, declara: si me va a venir a matar este hombre, que me venga a matar aquí, enfrente, señalando el Palacio de Chihuahua, para que le dé vergüenza al gobierno, citó ella. Y es así como en este sitio, el 16 de diciembre de 2010, fue asesinada en presencia de uno de sus hermanos, por un desconocido, de un balazo en la cabeza, según la prensa y el gobierno. Comenzó así una sucesión de hechos hacia la familia Escobedo, desde que iban hasta amenazas hasta la quema del negocio familiar que tenían, dejando así un muerto, quien era cuñado de Maricela Escobedo, llegando así esta familia hasta pedir asilo político por parte de Juan Manuel Fraile Escobedo, hijo de Maricela Escobedo, quien fue fiel acompañante de la misma durante todo el proceso. Pero no fue hasta el 7 de octubre del 2012 que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en su intento de cerrar muchos cabos sueltos sobre el caso tan mediático que se había vuelto, es como llegan a capturar a José Enríquez Jiménez Zavala, llamado el Wicked, quien fue presentado como el asesino de Maricela Escobedo. Sin embargo, el mismo Wicked, o el presunto asesino, al declararse culpable directamente levantaba demasiada sospecha, tanto de la gente como por parte de la familia Escobedo. Es así como también Ricardo, el hermano de Maricela Escobedo, testigo del crimen, declaró públicamente que el Wicked no era el asesino de su madre y señaló a Andy Barraza, hermano de Sergio Barraza, como el autor material. Y es así como en noviembre de ese mismo año, el fiscal de Zacatecas informó que el asesino Sergio Barraza de Rubí Marisol Fraile Escobedo murió en un enfrentamiento con el ejército mexicano. Pero también dejando otro enigma en el caso, la defensa del Wicked mismo declara que él, antes de ser enjuiciado, se declaró como no culpable. Y es así como antes de su proceso, y de manera sospechosa, el 30 de diciembre de 2014, el Wicked fue encontrado muerto en su celda. En un inicio, la fiscalía, tratando de dar respuestas, señaló que había muerto por infarto, pero días después confirmó que el asesino fue asesinado por otro reo por medio de una estrangulación, marcando una de tantas irregularidades por parte de ellos. Elementos de los delitos. Sujetos pasivos, en principio, son las víctimas. La primera sería Rubí Fraile Escobedo, la segunda Maricela Escobedo Ortiz. Como sujetos activos, agresores, tenemos a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesinato de Rubí Escobedo. En segundo, a José Enrique Jiménez Zavala el Wicked, asesinato de Maricela Escobedo. Y en tercero, a un presunto responsable, Andy Barraza Bocanegra, en el asesinato de Maricela Escobedo. El bien jurídico afectado sería uno, principalmente, la privación de la vida. Estructura de los casos Escobedo. Analizaremos primero el delito en el caso de Rubí Escobedo. Este sería un homicidio en razón del parentesco o relación, un homicidio doloso. La tipificación sería en el Código Penal Federal, en el artículo 323, que nos menciona: al que prive de la vida o a su ascendente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubino, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación. La sanción vendría en el mismo artículo en el Código Penal Federal, en el artículo 323. Se le impondrá prisión de 10 a 40 años.
El segundo delito a analizar sería el caso de Maricela Escobedo. Este sería un asesinato en primer grado, un homicidio doloso. La tipificación la encontraremos en el Código Penal Federal en el artículo 315 bis, que nos menciona: cuando el homicidio sea cometido intencionalmente a propósito de una violación o por un robo por el sujeto activo de estos contra su víctima o víctimas. La sanción estaría igual en el Código Penal Federal, pero en el artículo 320, que nos dice: al responsable de un homicidio calificado se le impondrá de 30 a 60 años de prisión. Bueno, pues mi punto de vista sobre este caso es muy claro. Las ineptitudes del gobierno dieron un gran tope y una gran barrera hacia los y las objetivos o metas que tenía Maricela Escobedo hacia sobre este caso, en un principio sobre su hija Rubí Escobedo. Y pues no cabe duda que las ineptitudes aún se siguen dando durante el gobierno y todas las fiscalías o procuradurías que se tienen aún, ya que siguen habiendo una alza enorme en feminicidios en lo que es México. Y pues no obstante sería denunciar todos aquellos casos que tengamos, desde los mínimos hasta los más grandes, para que esto vaya en disminución y que sea de gran apoyo y sustento para todas las mujeres, como tanto como las que nos rodean como las que están viviendo casos actualmente. Bueno, si tienes alguna duda o comentario sobre alguna de la información proporcionada, puedes dejar tu comentario y yo sin problema podré resolverla. Pues ante todo, muchísimas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado.